Aquí está José Luis Visconti para la segunda parte, donde vamos a hacer un repaso de esta primera mitad de este año 2015, justamente, con respecto al cine. José Luis. Bueno, en principio, números. A ver. En estos días la agencia Telam difundió detalles sobre como una especie de balance de lo que fue en cuanto a venta de entradas la temporada cinematográfica. Sí. La cuestión es que, para sorpresa de muchos, sigue siendo un año récord. Digamos, es el año, el semestre, por lo menos primer semestre del año, con mayor venta de entradas de los últimos 5 años. 25 millones de entradas vendidas en los primeros 6 meses, lo cual, para que más o menos se den cuenta, es una venta de 139.000 entradas diarias al cine. Es un número importante, son más de 3 millones más de entradas vendidas que en el año pasado, que ya había sido récord el año pasado. Con lo cual, bueno, las ventas en cuanto a entradas funcionan bien, a pesar de que cada vez están más caras, pero bueno, evidentemente la gente sigue yendo. La cuestión es que, ¿quiénes fueron los grandes triunfadores de estos primeros 6 meses? En cuanto a venta de entradas, hay un gran triunfador, que es Rápidos y Furiosos 7, la película que vendió 3.360.000 entradas. ¿A uno le parece increíble que la séptima parte de una película venda esa cantidad de entradas? Pero evidentemente algo funciona con la gente. Para que se den una idea de la magnitud, la segunda con mayor cantidad de ventas es Los Vengadores, la Era de Ultrón. Vendió la mitad de entradas que Rápidos y Furiosos 7. Tercera está Jurassic World con 1,5 millones. Cuarta está 50 Sombras de Grey con 1.300.000 entradas. Y quinta, la que yo creo que es la candidata a desplazar a Rápidos y Furiosos, que es Intensamente, que en 10 días vendió 1.100.000 entradas. Un numerito. Sí. En 10 días. En 10 días. Fíjense que da un promedio de 110.000 entradas por día de 139.000 que da del promedio general. O sea, casi todos fueron a ver Intensamente. Y lo merece además la película, porque es una gran película. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un minutito. El cine nacional también tiene esos números y también fue muy sorpresivo, porque nadie se esperaba que a esta altura del año la película argentina con mayor cantidad de entradas vendidas fuera Absurda. La previsión respecto de Absurda la ubicaba en alrededor de unos 100.000 entradas vendidas, entre 100.000 y 150.000 era un número que era previsible. Sin embargo, hasta el momento, porque además sigue en cartel, lleva vendidas 650.000 entradas. Impresionante. Sí, la verdad es que es impresionante. Sobre todo para los productores que no esperaban ese número. La gran sorpresa es la segunda. A ver. Porque no es una película de este año. Es Relatos Salvajes. Relatos Salvajes, contando únicamente lo que vendió este año, está segunda entre las películas argentinas. Vendió 515.000 entradas. O sea que hasta Absurda era la película argentina con mayor cantidad de entradas vendidas. Qué bárbaro. Tercero está Sin Hijos, que fue otro éxito inesperado, con 460.000 entradas. En el cuarto lugar está, creo, el mayor fracaso por la apuesta comercial que tenía la película en su momento y por la cantidad de entradas vendidas, que es Papeles en el Viento. Papeles en el Viento, la película con Pablo Echarri, Pablo Rago, Diego Torres, una apuesta muy fuerte, incluso en cuanto a la promoción, basada en un libro de Eduardo Sacheri, y vendió 385.000 entradas, un número creo bastante menor de lo que esperaban. ¿Vos tenés por ahí ese dato? ¿Qué número esperaban ellos? O con una... No. A ver, al revés. Con una producción de este tipo, ¿qué número se estima? Y por lo menos 500.000 entradas. Y no llega. No va a llegar, porque ya la película se estrenó en enero, ya salió de cartel. Yo creo que fue un gran fracaso y además es una película muy floja. Es realmente muy floja. Yo creo que eso también influyó. Es una película que no anduvo bien de crítica, pero además no anduvo bien en el boca a boca, que es lo que a veces
Digamos, Absurda tampoco anduvo muy bien en cuanto a críticas, pero en el boca a boca funcionó y evidentemente hay algo que conectó con la gente que fue a ver esa película mucho más que Papeles en el Viento. Claro, porque hay una diferencia muy grande entre el número que vos planteas para Absurda, que 150.000 sería un buen número, sí, y estamos en 500.000. En 650.000. Claro, bueno. 650.000. Y yo creo que por lo menos un mes más va a estar en cartelera, con lo cual yo calculo que alrededor de 800.000 entradas va a terminar redondeando, más o menos. ¿Hay algo que la gente le encontró a esa película? Evidentemente sí, evidentemente deben haber encontrado algo que les interesa, algo que les llama la atención. No se explica por los actores, porque la China Suárez es la primera película que hace. Esteban Lamote en realidad hace un personaje secundario. No se explica demasiado por eso, tampoco por el bestseller en el que está basada la película, que fue bestseller pero hace 5 años atrás. Claro. Entonces es muy raro, pero bueno, evidentemente la película sintonizó con algunas cosas de la gente. Más allá de los números, en cuanto a la calidad, obviamente no son estas las mejores películas, salvo algún caso particular. De lo que vi, que obviamente no es todo, sino una parte bastante pequeña del universo cinematográfico de este año, es llamativo que entre las 4 o 5 mejores películas haya 2 de animación, que son indudablemente, van a estar entre lo mejor del año. Una es El viento se levanta, de Hayao Miyazaki, que se estrenó hace alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, y que duró una sola semana en cartel. Y la otra película es la de Pixar, Intensamente, que es una gran película, con todas las letras. Y yo no me animo a decir que es la mejor película de Pixar porque es muy difícil, teniendo películas como Ratatouille, como Up, como Wall-E, como las 3 Toy Story, decir que Intensamente es la mejor película. Pero sí es la que tiene un universo el universo más complejo de todas las películas de Pixar, y es lo que la hace más una película orientada hacia los adultos que hacia los niños. Ajá. Es decir, los niños la van a entender, la van a disfrutar, pero en sí la construcción de la película está más orientada a la comprensión del adulto sobre la historia de la niña, que es la protagonista de la trama. Sí. Y en cuanto a las películas argentinas, quizás la que vale mucho la pena es un documental, que es La calle de los pianistas, que algo mencioné en las semanas pasadas, y quizás como para compensar un poco, Pistas para volver a casa y El incendio son 2 películas que más o menos se salen de la medianía y consiguen ser un producto digno dentro de una cinematografía que en cuanto a la ficción está aflojando bastante. El repaso de los números para esta primera parte de este año 2015 con respecto a las películas que más gente ha llevado a las salas, y en esta segunda parte también José Luis trae 2 términos que dijo en la primera parte de su columna de este día, que tenían que ver con los estrenos justamente de hoy. La primera palabra es... La primera palabra es spin-off. ¿Qué es spin-off? Spin-off es un término del idioma inglés y básicamente se denomina spin-off a las películas que toman un personaje de una película o de una obra previa y realizan a partir de ese personaje una nueva película. Ah, mira. Es el caso de los Minions, claro, como mencionábamos hoy. Sí. Se crea una nueva historia a partir de esos personajes que ya fueron probados de alguna manera. Sí. Básicamente ha servido como una metodología para los estudios para disimular la ausencia de ideas. Pero, ¿por qué lo de la ausencia de ideas? Hay personajes que en determinadas tramas pegan en la gente, quedan como más cercanos al gusto del público, y de esa manera, como resultan atractivos, se piensa, bueno, utilicemos estos personajes, hagamos una película con ellos y hacemos una película que sea atractiva para la gente. Claro. Esto implica menores riesgos, obviamente, porque es un personaje probado, ya la gente lo conoce. Cuando llega a la pantalla no se necesita una parafernalia como para
presentarlo. Ya la gente lo conoce y lo está esperando, que es lo que pasó con los Minions, por ejemplo. En algunos casos, el spin-off también funciona como lo que se denomina una precuela. ¿Qué es una precuela? Ya que estamos. Es una película que retoma un personaje de alguna otra película exitosa y cuenta una historia anterior que se desarrolla en un momento previo a la película en la cual se originaron. Algunos ejemplos. Se ha usado mucho en la animación, particularmente además del caso de los Minions, está el caso de los pingüinos de Madagascar, que salieron de la película Madagascar. También, aunque no llegó a un largometraje, si se acuerdan, La ardilla de la era de hielo, también fue protagonista de cortometrajes que salieron de ahí, de la era de hielo. Ahora que recuerdo la de Cars, Mate también tiene unos cortos. Exactamente, sí. Que digamos sería como otro personaje. Exactamente. También el personaje de Buzz Lightyear de Toy Story tuvo su propia serie. De alguna forma también se podría tomar la saga de X-Men, que empezó a contar los orígenes, como una especie de spin-off. Es decir, toma uno de los personajes y cuenta el origen de ese personaje. Claro. Y también se podría tomar, esta es un poco más rebuscada, no sé si se acuerdan esa espantosa versión de Gatúbela con Hal Berry. Ajá. Bueno, el personaje de Gatúbela, ustedes saben, viene del cómic de Batman. Claro. Y de alguna manera, digamos que esa versión de Gatúbela es como una especie de spin-off de Batman Vuelve, que era donde estaba el personaje de Gatúbela, interpretado por Michelle Pfeiffer. Claro. Un ejemplo en la serie que ha sido muy difundido, sobre todo este año, es sobre Walking Dead. Perdón, no Walking Dead, sobre Breaking Bad. Ajá. Sobre Breaking Bad se realizó un spin-off que se llama Better Call Saul, que es sobre el abogado que defendía al protagonista de Breaking Bad. Pero bueno, eso es un spin-off. Ese es el primero de los términos, en este caso relacionado con los Minions. Muy bien, ya hemos aprendido algo, así que ya saben ustedes, cuando escuchen este término, spin-off, ya saben explicarle a sus amigos de qué se trata, porque lo escucharon a José Luis. ¿El segundo término? El segundo término es un poco más sencillo, es secuela. Ajá, recién hablábamos de precuela, ahora hablamos de secuela. ¿Qué es una secuela? Generalmente es la continuación de una historia que ha sido exitosa, ¿no? Y que mantiene a los mismos personajes en el centro del relato. Es una condición básica, digamos, si no, no se trataría de una secuela, sino que se trataría de otro tipo de cosas. En general, las secuelas tienen cierta continuidad entre una primera película, una segunda, una tercera, aunque en algunos casos, especialmente con los personajes de cómics, se rompe un poco esa linealidad y se va un poco más hacia el término de aventuras, como de saga, más que de secuela. Sí. Aunque parezca extraño, la saga más extensa no es Rápidos y Furiosos, que la mencionamos recién, que va por las 7, sino que la más extensa es Martes 13. Martes 13 tiene 12 películas. Mirá, 12 películas, incluyendo la última, que es, para mi gusto, la mejor, que se llama Freddy vs. Jason. Si no la vieron, véanla, porque se disfruta muchísimo el enfrentamiento entre el villano de Pesadilla y el de Martes 13. Tuvo que venir un director oriental para hacer algo con esas dos sagas que venían bastante alicaídas. Y la segunda es Pesadilla. Pesadilla tiene 10 películas, incluyendo esta Freddy vs. Jason. Habrá quien diga, bueno, pero de James Bond hay más. James Bond no son secuelas, es más una saga, son aventuras del mismo personaje, interpretados por muchos actores distintos. Claro. Pero bueno, por eso hay que diferenciar a veces la secuela de, por ejemplo, películas que fueron concebidas como trilogías, como Matrix, por poner un ejemplo. O películas como Kill Bill, que fue dividida en dos partes, pero originalmente se hizo entera. El Kill Bill volumen 2 no es una secuela de la primera, sino que por una cuestión de duración se eligió dividirla en dos y se estrenó primero la primera parte y después la segunda. Ah, mira, eso no lo sabía. Bueno,
También hay que diferenciar a las películas que utilizan el mismo título original, pero que no responden a una continuidad de la historia con los mismos personajes. Dos ejemplos que traigo, por ejemplo, cuando se estrenó Tiburón 3, que fue, si no me acuerdo mal, por el año 81, sí, por ahí, sí. No era una secuela de Tiburón 2. Tiburón 2 sí era una secuela de la primera, pero Tiburón 3 no estaban los mismos personajes, no transcurría en el mismo lugar, lo único que había era un tiburón. Claro. O sea, pero no era una secuela, claro, de las dos primeras. Y la otra, porque justamente la pasaron en televisión este fin de semana, la original es Marley y yo, la película con Owen Wilson. Sí. Aunque no llegó a los cines, hay una Marley y yo 2, que lo único que tiene igual es el perro. O sea, nos metieron el perro. Generalmente las secuelas no aportan gran cosa. Sobre todo si la primera película fue buena, en realidad lo que se hace es tratar de estirar el éxito y de seguir recaudando en función del recuerdo de la primera. Exprimir un poquito más, digamos. Totalmente. Obviamente hay excepciones y las excepciones son notables. La saga del Padrino, por ejemplo, en la cual las tres películas son muy buenas. Sí. Las Toy Story, que mencionábamos recién, sí, las tres partes son muy buenas. También yo voy a mencionar dos casos que son muy particulares. A ver, que ¿cuál? Son, uno es el caso de Alien. Sí. Alien llegó hasta la cuarta. Sí. Y parece que después se aburrieron. Se aburrieron, la teniente Ripley ya estaba cansada, no quería saber más nada. La cuestión es que la primera, que para mí es la mejor, es una película de terror, claramente marcada como una película de terror. Cuando se hace la segunda, con otro director, con el personaje de la teniente Ripley, que es la única que sobrevivía de la primera parte, el enfoque que se le da es como el de una película de guerra. Y me pareció muy interesante porque lo que hizo fue renovar la historia por algún lado y encontrarle una vuelta para no repetir lo mismo que la primera. Claro. La primera y la segunda de Alien son muy buenas las dos. Después ya a partir de la tercera, olvidémonos, pasemos a otra cosa. Y pasa lo mismo con las Superman, no con las recientes, sino con las originales de la década del 80. Sí. La primera no está mal, la segunda es una gran fiesta. Esa película para mí es la mejor película de superhéroes, no hay con qué darle, sigue siendo, uno la ve ahora cuando la pasan por televisión cada tanto y no puede creer que en los 80 se hiciera una película tan buena con un superhéroe. Películas que son difíciles de definir si son una secuela o no. Una es el caso de Volver al Futuro. ¿Cómo se define Volver al Futuro? Claro, a ver. Porque hay tantas vueltas, sí, en el tiempo que uno ya no sabe qué es lo que pasa antes, lo que pasa después. Y es muy difícil plantearlo como secuela, la 2 de la 1 o la 3 de la 2, porque transcurren en tiempos completamente diferentes. Y hay algunos otros casos de películas, como por ejemplo, una que se va a estrenar la semana que viene, que es la nueva película de Terminator. Claro. Se llama Terminator Genesis. Digamos, sería la quinta película. Pero la saga en realidad de Terminator, hasta la tercera, más o menos, uno le seguía el hilo. Después ya uno le perdió todo contacto con de dónde vienen las cosas. Si hasta la tercera, más o menos, iba encaminado. Después ya pasó a ser otra cosa. De todas maneras, tantas idas y vueltas en el tiempo también complican la definición como secuelas. Sí son secuelas en el sentido de, por ahí más en el caso de Terminator, que lo que ocurre en la segunda tiene relación con lo que ocurrió en la primera directamente, claro, y en Volver al Futuro también. Pero se complica un poco más en la cuestión de cómo funciona el tiempo en esas películas, donde justamente lo que se hace es ir de un tiempo a otro, viajando y modificando además el tiempo que es futuro para unos y en realidad es pasado para otros. Claro. Bueno, ya sabemos, cuando nos juntemos el fin de semana a conversar con otras personas sobre cine y sobre la secuela y precuela y el spin-off, ya tenemos la definición exacta que nos acaba de presentar hoy y que algunos dirán, sí, pero James Bond, y el otro dirá, pero Terminator. Bueno, acá tenemos
Ya sabemos claramente que es una secuela, una precuela y un spin-off. José Luis, como siempre, un placer tenerte la tarde de los jueves con los estrenos de esta semana, que no vinieron muy bien, vinieron mal directamente. Y en esta segunda parte con el repaso de los primeros 6 meses de la cantidad de espectadores que fueron al cine, y con estos términos que hemos aprendido hoy, secuela y spin-off. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias igualmente para todos y nos vemos la semana que viene. José Luis Visconti, los jueves a la tarde aquí en Radio La Plata en el 90.9, hablando de cine y algo más.